Para terminar nuestro tiempo de Sin Distancias, queremos dedicar los últimos minutos a la antropología y contamos con la presencia de una prestigiosa antropóloga, Ruth Finnegan, invitada por el Departamento de Antropología Social y Cultural de la UNED. Ruth Finnegan es profesora de instituciones sociales comparadas en la Open University de Gran Bretaña y ha investigado sobre temas de oralidad, comunicación y antropología urbana. A lo largo de su vida ha realizado trabajos de campo en África Occidental, en las Islas Fiji y finalmente en un moderno entorno urbano de Gran Bretaña. Queremos compartir sus reflexiones sobre la comunicación humana, la oralidad, la narrativa y la música. Habla con ella Francisco Cruces, director del Departamento de Antropología Social y Cultural de la UNED. Hola, buenos días. Hoy tenemos el placer de entrevistar a Ruth Finnegan y hablar con ella de comunicación humana, de música, de poesía, de narración. Ruth Finnegan es una insigne invitada del Departamento de Antropología que estuvo recientemente haciendo como key speaker una conferencia magistral en la celebración de nuestros 40 años como universidad, hablando de comunicación humana y antropología. Ella pues es una persona señalada en el desarrollo de la antropología británica, es miembro de la Real Academia de las Ciencias de Gran Bretaña, es profesora emérita en la Open University, donde ha sido durante toda la segunda parte del siglo XX una figura señalada de la antropología, y con ella vamos a hablar de todos estos temas. Buenos días, Ruth, bienvenida. Estoy tan feliz por estar aquí. No es la primera vez que Paco, un distinguido antropólogo de la música y la vida urbana, me ha invitado a venir. Y siempre aprendo muchas cosas de mis colegas españoles, aunque tengo que disculparme por no hablar en español. Si te parece bien, podemos empezar desglosando algunos de los temas de investigación que te han interesado desde tus inicios con trabajo de campo en Sierra Leona sobre poesía oral, con aquel libro Oral Poetry que se ha convertido en un clásico de la antropología sobre oralidad. El libro de Los músicos escondidos de Hidden Musicians en los años 80, sobre los músicos de Milton Keynes. Has trabajado sobre historias urbanas en los 90, has trabajado sobre comunicación humana, sobre el gesto, el sonido, los sueños. Yes. Well, when I look back at my life, I see that all these different Sí, bueno, cuando repaso mi vida, veo que todos estos intereses están conectados. Algunos desde mucho tiempo atrás, otros son más recientes. Para explicarlo, trataré de hacer una rápida historia de mi vida. Yo vengo de Irlanda del Norte, donde hay un habla hermosa y llena de ingenio. Fui a Oxford a estudiar lenguas clásicas, es decir, literatura. Y ya entonces comencé a darme cuenta de que apenas había escuchado hablar de lo oral o lo no escrito. Y eso que toda la literatura griega y latina era en realidad oral, porque el modo en que se publicaba era al ser leída en alta voz. Eso me hizo leer todos mis maravillosos textos grecolatinos en voz alta. To read all my wonderful Greek and Latin texts aloud. Bueno, el modelo de la oralidad es bueno también para entender la escritura clásica. Eso es lo que mostró el libro de The Singer of Tales de Parry Lord, ¿no? Que explicaba a Homero precisamente a partir de un estudio etnográfico de cómo eran los antiguos bardos del sur de Europa. Parry Lord's wonderful work was not published until... El estupendo trabajo de Parry y Lord no fue publicado hasta los años 60, después de que yo hubiera pasado mi primera graduación y cuando ya había hecho mi primer trabajo de campo, pues tras literatura estudié antropología, hice trabajo de campo en África Occidental. Se suponía que tenía que estudiar la vida urbana, pero a lo que me dediqué realmente fue a estudiar la narración de historias. De ahí mi interés por la música, no porque la grabara, aunque mirando atrás encuentro que algo sí grabé con un magnetofón viejísimo, sino porque me fui interesando en la ejecución,
la performance. Pensé que en la narración de historias la cuestión clave no es el texto, sino esa performance que es multisensorial. Yo no había escuchado aún esa palabra, con una audiencia que es participativa. A partir de ahí, tomé conciencia de que también para la música la cuestión clave no era el texto, como solían plantearlo los musicólogos o los grandes compositores, aunque yo todavía venero a Bach. El cielo entero se detiene cuando lo tocan. Pero era la interpretación actual por gente ordinaria lo que contaba. Y eso me llevó a un interés por el papel de la música en la vida urbana. O sea, la música sin mayúsculas, como parte de la vida ordinaria. Like myself, I've almost always sung in choirs that began at school, and I'm a really, really bad alto singer. Yo casi siempre he cantado en coros, desde el colegio, aunque soy una cantante realmente desafinada, de las que agarran el tono del de al lado en la última fila. Pero con gran afición, y ese fue uno de mis motivos para escribir el libro. Porque pensé que si yo podía sacar tanto de la música siendo mala, ¿qué no le ocurriría al resto de los músicos amateur, ordinarios, en los diferentes tipos de música? Otra motivación de fondo era que al final de los años 70 viví con mi familia 3 años en las Islas Fiji, muy ocupada con la enseñanza a distancia. Pero pensé que, como antropóloga, debía estudiar algo allí. Como estudiar hindi o fijiano iba a ser muy difícil, decidí estudiar la música local. Había 3 mundos diferentes de música urbana. El fijiano, que se había mezclado con la tradición metodista, coros magníficos, no escritos. El director dirige sin partitura ni acompañamiento de piano, solo dirigiendo el canto hacia la gente. Estaba también la música india, tanto cultivada como popular. Y finalmente, la tradición occidental. Así pues, 3 tradiciones. Wonderful choirs, non-written. The conductor would conduct without a score, without a piano accompaniment. He would just have to sing to people. Cuando regresé a Inglaterra es interesante, pues era la época en que la antropología en casa estaba iniciándose. Así que me volví hacia la ciudad donde vivía, Milton Keynes, de la que todo el mundo decía, como es una ciudad nueva, que no había cultura. ¿Un desierto cultural? Exactamente. Un desierto cultural de puros bloques de hormigón. Y sin embargo, a la puerta de mi casa tenía la banda del Ejército de Salvación, otros concursos de bandas de metal, todos los niños que llevaban guitarras o violines, todos los coros y escuelas de música, la Sociedad de Ópera Gilbert y Sullivan, tocando en la misma calle ante mí. ¿Cómo podía ser eso un desierto cultural? Tan impensable como África sin su literatura oral. How could it be a cultural desert? Just like how could West Africa be without literature? En los 90 diste continuidad a esa visibilidad urbana con Tales of the City, un libro sobre las narrativas acerca de esa misma ciudad donde tú vives. ¿Cómo se hizo ese libro? That one was taking a number of different tales and focusing it on Milton Keynes, which was one of Se hizo tomando una serie de relatos sobre Milton Keynes, que era una entre una serie de ciudades nuevas construidas por gobiernos laboristas. Por supuesto, los planificadores tenían su propia historia, que iba a ser la ciudad más preciosa, confortable y verde donde vivir. Los sociólogos tenían la suya. Las ciudades son horribles, artificiales y terribles en todas partes, un desierto cultural. Pero luego están las historias de la gente que realmente vivía allí, que se había mudado a lo que ahora es una zona suburbial, pensando que eso era lo mejor. Y algunos sufrieron realmente muy mala vida. Pero lo que resultó fue, en parte, una narrativa que está registrada en nuestros relatos grabados, del yo heroico. Así como una escondida propensión a la música, la religión o incluso el cine, que hacía de hilo director y daba continuidad a sus vidas. Ninguno de ellos
había grabado nunca una historia como esta, pero todos sabían, de alguna manera, cómo hacerlo. ¿No es interesante? La narrativa está construida desde el interior. Nuestro propio yo está construido narrativamente. Claro, en ese sentido la narrativa es mucho más que mero cuento. Es una forma de conocimiento, una categoría epistemológica. Es, entre otras cosas, aquello que da orden, sentido, agencia a nuestras vidas, pone en orden las piezas de las que la vida está hecha. Y el mito, que es un tipo de narrativa profunda. He vuelto mucho a la narrativa, en parte por su relación con los relatos africanos, pero también, por contarlo brevemente, aunque suene extraño, como resultado de una enfermedad reciente. Hace unos meses tuve una afección en la zona del lenguaje del cerebro, de la cual me voy recuperando. Pero esa recuperación activa nuevos canales y como resultado tengo sueños muy potentes, con visiones, no son verbales, sino como pinturas. Es extraño porque no soy muy visual y según me despierto van transformándose en historias. Entonces las escribo y quedan bastante bien, de hecho no se están vendiendo nada mal en Amazon y también en poemas. Me levanto y el poema ya está ahí, con rima, ritmo y significado. Pues el poema es más que sonido, tiene que tener un contenido inteligible. And meaning. I hadn't realized that poetry was more than sound. It also has to have an intellectual content. And it's there waiting for me. I now have 2 volumes, though I'm not going to publish them yet. Así que en esta última década te dedicaste más al trabajo sobre multimodalidad, comunicación, contacto. Es que al final la vida humana pues no tiene que ver solo ni principalmente, pienso yo, con la lógica verbal o con la visión, sino también con el tacto, no solo con la esfera intelectualizada del logos griego, podríamos decir, sino con la materialidad viva de nuestros sentidos. Mucho. Yo comencé en gran medida como el filósofo lógico, tipo Platón o Aristóteles, aunque yo tendría por mi familia que haber sabido que no es así. Mi madre era una gran contadora de historias, mi padre un hombre ingenioso pero muy callado. Pero ahora cada vez me convenzo más de que la primera cosa que uno oye en la vida es el sonido, ya desde el útero materno. Bueno, tal vez lo primero sea el tacto, pero el tacto y el sonido son un poco lo mismo, se basan en vibraciones. Así que ese entorno sonoro atraviesa toda nuestra vida, toda la cultura y también la del cielo. And heaven, of course, too. Si te parece, podríamos comentar, para terminar, algunos de tus intereses recientes sobre el sueño o esta escritura de ficción que vienes haciendo. But I'm also pleased to say, if I may, that this fiction stories that have come out Estas historias de ficción que salen de mis sueños las publico bajo un seudónimo, Catherine Farrar, una niña que falleció por unas fiebres hace aproximadamente un siglo. Yo pienso que es ella quien me manda estos sueños y me siento en el deber de publicarlos. 3 de ellos están en Amazon y se venden bastante bien. Hay ya 3 y otros 2 en preparación. Puedo decir que los poemas son muy bonitos y la ficción bastante imaginativa, porque no es mía, es de ella. I can say the poems are very beautiful and the fiction is very imaginative because it's not mine, it's hers. Entonces me gustaría acabar con un poema, si te parece, un poema con el que terminaste también la charla magistral que dimos en el Departamento de Antropología sobre música. Es un poema acerca del aria de la suite en re mayor de Bach, que a su vez estaba hecha sobre una sonata de Marcello, y que tú dices que detiene hasta los seres del cielo. Bueno, para que sea multimodal realmente, le hemos puesto una música de fondo que he hecho yo mismo en torno a esta partitura de Bach. Este poema no es sobre Bach o la música en general, sino sobre el aria de la suite en re.
without any pedals, which I refer to in the poem. It's so beautiful, and I know. Cuando suena, todo el mundo en el cielo se detiene a escuchar. Hasta los angelitos se miran unos a otros, dichosos, escuchando. Angels stop and listen, and they look at each other in joy. Air of my heart, my breath, my more than sweetest sound, than heaven's suspending evenest glory of music's rhythms of humankind. That air by which man lives and moves, that air of sea's great ringing sound, the sea's full basest ringest floor of sounding, founding, resounding song. How can I give? How live? How seek for more than that great throng of praise and measured, solemn joy? Of fingers gentle, slow, one ringed still in grief, I know, the hands I love, and watch them go all quiet through the keys above, and thighs below so tranquil, still. Here is no need for medal, pedal, peddling, for marketplace of men's desires and starts and wills, for Bach's slow speed and air of piecest duty. Oh, that one day we sing him here, and see his face, and sing heaven's sound in human space, here for man, in Luma's seam, to sound it here from Bach's sweet dream, in songs of grace, to praise again that beauteous sound, and sing with him as once before, in front the throne of heaven's music's Bachan's air. Así que de esta manera, con música de Bach y el poema de Catherine Farrar, nos despedimos de Ruth Finnegan, no sin darle las gracias por esta entrevista y por su presencia aquí hoy.